módulo exploraremos nuestra dimensión emocional. Las emociones son el combustible con el que nos movemos. Cuando una situación, una persona, una sensación nos parece agradable, queremos repetir, queremos que persista. Y decimos cosas como él, ella, esto, lo otro, me hace sentir bien, me hace feliz, me da paz, me gusta. Y también sucede todo lo contrario. Cuando nos parece algo desagradable, en ese caso queremos alejarnos, cambiarlo, evitarlo. Y entonces decimos, es que me pone de los nervios, es que me saca de quicio, es que me sienta mal, no quiero esto en mi vida. Las emociones nos mueven, nos impulsan para acercarnos o para alejarnos de aquello que consideramos la fuente, la causa de lo que sentimos. Incluso la propia palabra emoción tiene una raíz etimológica latina que significa movimiento. Las emociones están de moda y quiero explicarte un poco la historia de las emociones y por qué se ha llegado a esta situación. Actualmente, tanto en la educación como en la investigación y también en la intervención clínica, se acepta de forma unánime el importantísimo papel de las emociones, no solo en el bienestar psicológico, sino, como hemos visto, en nuestra salud en general. Pero no siempre ha sido así. Hace unos cuantos siglos, cuando la filosofía cartesiana se implantó en la sociedad occidental, la razón tomó un papel predominante. Todos recordamos la máxima de Descartes, pienso, luego existo, ¿verdad? Esta máxima se convirtió en una especie de consigna que abarcaba todo. La forma de contemplar al ser humano, la forma de educarlo, la forma de relacionarnos. Descartes lo dejaba muy claro. Hay una dualidad, una separación entre la parte pensante y la no pensante, entre la mente y el cuerpo, o entre la materia y el alma, como decía él. Si existimos es porque pensamos, decía Descartes, y esta supremacía de la razón suscitó todo un movimiento intelectual en el que las emociones pasaron a segundo plano. Incluso se educaba a los niños para que fueran emocionalmente contenidos, y de eso no hace mucho más que un par de generaciones. Las emociones fueron ignoradas, ninguneadas, denostadas e incluso consideradas como una debilidad. No estaba bien visto exteriorizar las emociones. Siglos más tarde, cuando se empezó a hablar de inteligencia, tanto los académicos como los clínicos y también el público en general entendía la inteligencia como un conjunto de habilidades cognitivas y se consideraba a una persona inteligente la que tenía un alto coeficiente intelectual. Todo estaba en la mente. Afortunadamente, la dualidad cartesiana está ya completamente superada. Hay un libro muy interesante del doctor Antonio Damasio que se llama El error de Descartes. Y en este libro el autor explica que esa distinción dualista según la cual estamos formados por dos piezas, ¿verdad? Una mente que piensa y un cuerpo que no piensa, es un gran error. La hipótesis actual es que durante la evolución del ser humano, primero apareció una mente simple. Y con el transcurso del tiempo, esa conciencia elemental, esa mente simple, fue progresando, fue adquiriendo complejidad hasta que esa complejidad le permitió pensar. Luego vendría el lenguaje, gracias al cual el ser humano pudo comunicarse y organizar mejor sus pensamientos. Entonces, la conclusión es que para nosotros, en el principio fue el ser, el existir, y solo más tarde el pensar. Este giro en la visión del ser humano nos lleva a una comprensión global de la mente que, según el doctor Damasio, debe relacionarse con un organismo completo, es decir, formado por la integración del cuerpo y el cerebro, que además tienen una conexión completamente interactiva con el entorno. Seguro que has oído o leído frases como somos un todo, el ser humano es integral, hay que tener una visión holística. Este tipo de expresiones provienen del cambio de paradigma que nos ha llevado desde la visión dualista cartesiana a la visión actual, que es global o integral. Y si te explico todo esto es porque esa transición de la dualidad a la globalidad ha llevado mucho tiempo, ha llevado siglos en realidad, y solo se ha popularizado en los últimos, digamos, 30 años con el auge de las tecnologías de la comunicación que han favorecido la diseminación de la información.
En el campo de la salud, no hace tanto tiempo que salud mental y salud física estaban completamente separadas. Ningún médico les preguntaba a sus pacientes por su estado de ánimo, se enfocaban solo en lo físico. Y en psicología pasaba justo lo contrario, todo lo que no fuera mental se obviaba. Ni el médico preguntaba cómo te sientes, ni el psicólogo preguntaba cómo te encuentras. Como si la cabeza pudiera desenroscarse del cuerpo y cada una funcionara por separado, como si no hubiera comunicación entre ellos. El boom del interés por las emociones se inició alrededor de 1990, cuando dos psicólogos norteamericanos, Peter Salovey y John Mayer, publicaron un artículo en el que hablaban de un nuevo concepto, la inteligencia emocional, y la describieron como un subconjunto de la inteligencia social que incluye la habilidad de reconocer las emociones propias y ajenas, la de las otras personas, de discriminar entre ambas y de usar esa información para guiar el pensamiento y las acciones propias. Generalmente, la repercusión de las publicaciones científicas tarda un tiempo en extenderse a otros ámbitos y sobre todo en llegar al público en general. Y no fue hasta 1995 cuando el doctor Daniel Goleman publicó un libro que se hizo muy famoso, un superventas, Inteligencia Emocional, lo llamó. Y ahí fue cuando este concepto empezó a hacerse popular. La emoción recuperó su lugar como un factor tan importante como la razón. Como sucede a menudo después de un periodo de ostracismo, las emociones pasaron de estar relegadas al olvido a convertirse en una prioridad. Y entonces comenzó una especie de batalla entre los seguidores de la razón y los de la emoción, como si ambos aspectos de la persona fueran contrincantes y hubiera que tomar partido. Y empezaron a circular frases del tipo: hay que escoger entre la razón y la emoción. La emoción opina, pero las emociones deciden. La razón sabe lo que te conviene, la emoción sabe lo que te apetece. Frases bastante ingenuas y muy alejadas de la ciencia que tienen poco que ver con la realidad. Los seres humanos somos la suma de un todo, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. Todas y cada una de estas dimensiones tienen igual importancia. La TREC se llama terapia racional, emotiva, conductual, precisamente porque contempla los tres aspectos. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva en general y de la TREC en particular, las emociones se consideran una experiencia estrechamente relacionada con la percepción, porque ambas tienen un altísimo componente de subjetividad. Todos valoramos las cosas, las relaciones, las personas, las situaciones, todo aquello que vivimos, todo lo que experimentamos, lo valoramos de acuerdo con esa percepción, con esa construcción mental que hacemos. No pueden desligarse de la mente. La mente interviene en la creación, experimentación y regulación de las emociones. Por lo tanto, no hay que escoger entre mente y emoción. Sabemos que vivir a rastras de las emociones, víctimas de las emociones, causa muchos problemas. Las emociones hay que experimentarlas de forma sana y no hay que dejar que nos controlen y tampoco hay que ignorarlas. Cualquiera de ambos extremos puede ser patológico. Así que quédate con la idea de que respecto a las emociones no queremos eliminarlas. En todo caso, si son negativas e insanas, queremos destronarlas. Cuando hablamos de regulación emocional, no se trata de eliminar nuestra dimensión emocional. Ser racional desde la TREC implica utilizar el cerebro cognitivo, además del emocional, que como ya sabemos funciona solo, sin nuestra intervención, y el pensamiento racional no evita las emociones, sino que actúa como un factor de protección contra el desarrollo de la perturbación emocional. En este módulo aprenderás qué son las emociones, cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento, qué tipo de emociones hay, cuáles nos conviene y cuáles hemos de aprender a regular. Una información muy valiosa con la que podrás adquirir inteligencia emocional.